Qatar, sede del Mundial de FIFA 2022. Esto es primera vez en mi vida que yo veo esto. Muy emocionada, ya quiero salir, quiero ver cómo es todo afuera. Se ve increíble, se ve la modernidad del país. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy nos encontramos en un lugar especial, en un lugar que se va a convertir en algo mundial. Y yo creo que ya saben exactamente porque lo tuve que haber puesto en el título de este video. Y es que sí, amigos, nos hemos venido hasta Qatar, sede del Mundial de FIFA 2022. Pero antes de llegar aquí, pues tuvimos que hacer un viaje bastante largo, porque es que este viaje que estamos haciendo ha comenzado desde hace meses atrás por todo el continente asiático. Y antes de llegar aquí, pues tuvimos que hacer varias paradas. Y justamente eso es lo que van a ver antes de llegar a este punto. Vamos para allá. Y bueno amigos, antes de gozarnos el lugar donde va a ser la fiesta más grande del año, el Mundial de FIFA 2022 en Qatar, pues tenemos que llegar hacia allá. Y para llegar allá tenemos que usar de punto de partida el último lugar que estamos visitando, y es Malasia, específicamente la isla de Borneo. Imagínense ustedes. Ahora, ustedes los episodios anteriores vieron que estuvimos en Corea del Sur. Luego de Corea del Sur hemos visitado varios países de aquí del sudeste asiático, pero en secuencia ustedes van a ver Corea del Sur y luego Qatar. Solamente que llega el Mundial de FIFA 2022, llega el Mundial y ustedes se lo tienen que ver en el momento en el que esté ocurriendo. Así que primero se van a ver los videos de Qatar y luego vamos a continuar con la serie sobre Asia. Y además vamos a estar pues haciendo otras cositas, sobre todo para el mes de diciembre, que les tengo, miren, un contenido bastante interesante, y sobre todo para los que han sido fans de mis papás, les tengo una gran sorpresa porque vuelven al canal y vuelven con algo muy especial y que me tiene muy ilusionado, pero esa sorpresa se las doy en diciembre. Pero bueno, sí, vamos a utilizar la isla de Borneo para llegar hasta Qatar. Ahora, nos esperan varias horas de vuelo. Hoy es día jueves, nosotros vamos a ir hacia Qatar el día viernes. Así que bueno, vamos a prepararnos, ya tenemos todo recogido y vamos para allá. Así que sí, miren, ya tenemos aquí morrales recogidos. Yo estoy terminando de cargar mi teléfono para llevármelo al 100. Ya tenemos maleta aquí recogida, unos platanitos, unos cambures aquí comprados. Angie está descansando sus últimas horas allí en la cama. Esta habitación la van a ver a detalle con la serie de Malasia, así que no se la pueden perder. Angie ya tiene su maleta que casi ya no cierra. Después de 4 países visitados, pues siempre uno va acumulando cositas. Yo también, mi maleta, miren, ya está un poquito deforme en esta parte, está como abultada, pero bueno, andamos viajando ligero. Esto, amigos, lo tienen que saber. Esta maleta se ha perdido, ha regresado. Eso se los cuento ya luego. Le he dejado esto para que ni se les vuelva a ocurrir mandarme la maleta por otro lado, que no sea conmigo mismo, para que vean que se me perdió y no la puedo volver a perder. Nuestro conductor ha llegado, nos va a llevar hasta el hospital más cercano, que queda como a 2 horas y pico para poder hacernos la prueba de COVID. Van a ser como unos $50 para que nos lleve al hospital y luego llevarnos al aeropuerto. Amigos, hemos llegado a la clínica Mansour, donde probablemente nos vamos a hacer la prueba del COVID. Vamos a ver cómo va a ser esto. Bueno, varias buenas noticias. Nos van a hacer la prueba de antígeno, que es la que necesitamos en este momento porque volamos mañana en la madrugada y necesitamos la prueba rápida. Puede ser una prueba de antígeno 24 horas antes o una prueba PCR 48 horas antes de tu vuelo. Es lo que exige Qatar para entrar. Podemos pagar con tarjeta, buen punto a favor. Cuesta 60 ringgit, que son unos $12 aproximadamente. Bueno amigos, llegamos, primera parada, Kuala Lumpur. Hay que mudarnos de terminal, llegamos a la terminal 2. Hay que irnos a la terminal main, hacer el check-in o formalizar el check-in. Vamos a ver cómo vamos a llegar a ese lugar. Miren, sí, tenemos que irnos a la terminal 1. Cuesta 2 ringgit el tren express que va desde esta terminal hacia la 1. Lo compras en el counter y sale en unos 20 minutos aproximadamente el siguiente. Bueno amigos, y aquí estamos en la plataforma esperando nuestro tren.
Adiós. Miren amigos, una de las cosas que necesitan hacer al momento del check-in es tener esta aplicación descargada, Etiras, y hacen su registro, que estamos en este momento intentando hacerlo, pero está un poquito colgada la página, pero es uno de los requisitos que pide Qatar para ingresar, además de la prueba PCR o la prueba de antígeno que ya les comenté, y estamos en este proceso justo ahora. Son 3:49 de la mañana, vamos a ver si lo logramos hacer. Bueno amigos, finalmente pudimos rellenar todos los datos de la aplicación. Es bastante poco engorroso, pero bueno, pudimos cumplir. Luego viene el proceso de que me revisen la extensión de mi pasaporte venezolano, que siempre causa un poco de curiosidad, pero bueno, estamos en la raya. Empiezan a abordar a las 4:30, son 4:31. Thank you, bye. Bye, thank you. Y corremos, como siempre. Miren, ahora estamos corriendo para agarrar el bus que nos va a llevar hacia la puerta del embarque, que es primera vez. Es primera vez que tenemos que trasladarnos de un sitio a otro. El autobús nos está esperando. ¡Ay, llegamos! Llegamos. Bueno amigos, comenzamos a abordar. El avión es de los grandes. Aquí vamos a estar un rato bastante largo, como unas 8 horas de viaje amigos. 5:14, son las 12:14. O sea, son 5 horas menos. Vamos a tener entretenimiento aquí para ver. Bueno amigos, ya estamos llegando a nuestra parada antes de llegar a nuestro destino final en Qatar. Vamos a aterrizar en pocos minutos en Kuwait. Ya falta muy poquito. Descansamos, pudimos dormir, que es lo importante. Comimos, vimos películas. La verdad es que bueno, nos repusimos un poco porque apenas lleguemos a Qatar, quiero salir a esas calles a grabar y era necesario. Nuestro vuelo de conexión salía a las 9:20 y ya aquí son más de las 10 de la mañana. O sea, este vuelo llegó retrasado. Vamos a ver qué vamos a hacer, porque me imagino que nos irán a poner otro vuelo de conexión, porque era con la misma aerolínea. Bueno, miren, nos están diciendo que el nuevo avión sale a las 3:40 de la tarde. Son las 10:30 de la mañana, así que bueno, vamos a perder prácticamente el día de hoy, que lo quería aprovechar, pero bueno, por lo menos vamos a salir hoy mismo. Miren, aquí he visto estas personas con esta vestimenta que de verdad no sé exactamente de dónde son, porque como que es primera vez que lo veo. Esta sí, ya que la conocía, pero aquellas anteriores no. Bueno amigos, bienvenidos a Qatar. Ya estamos viendo algunos aviones de la aerolínea nacional, que es Qatar Airways, con publicidades de la Copa Mundial de FIFA 2022. Y ya estamos en el aeropuerto de Doha, aquí en Qatar, el aeropuerto internacional Hamad. Estamos ya en el área para retirar el equipaje y fíjense que aquí en este aeropuerto hay como botones como los que hay en los hoteles para llevar tu equipaje si necesitas ayuda, ¿ok? Wow, miren la cantidad de botones que hay acá, esperando justo al lado de las máquinas que normalmente te dejan el equipaje. Miren esto. Wow, miren eso. ¡Qué locura! Miren, les puedo comentar que fue súper fácil entrar. No nos pidieron más allá de la dirección donde íbamos a hospedarnos y cuántos días y listo. Miren, aquí la gente es muy amable. Estamos averiguando ahora lo que es un chip de teléfono. A ver cuánto cuesta. 7 days. Nos va a costar 22 gigas de datos móviles. Nos van a costar $10 y va a estar válido por 3 meses más de lo que necesitamos. Es lo máximo que pudimos comprar aquí. Ya en la ciudad vamos a averiguar si hay otra opción, pero llegandito, esa es la que tienen disponible. Miren aquí, mientras que nos configuran las tarjetas, miren lo que hay. Camisetas alusivas al mundial. Tenemos la de Brasil, tenemos la de España, tenemos la de Argentina. Son las 3 principales que exhiben aquí. Miren, si quieren saber el precio, por ejemplo, de la franela aquí de Argentina, vamos a ver, mis amigos argentinos, que más o menos es el mismo precio para los demás. 135 rial catarí. Y finalmente hemos salido. Sí, señor. Miren, todo alusivo al mundial, ¿ok? Miren las chicas allá con su velo musulmán, su hijab, otras que no. Wow, miren eso. Y miren la gente vestida esperando a los familiares. ¡Qué locura! La mascota oficial del mundial, la EP, creo que lo estoy pronunciando bien, es este velo que se ponen pues las personas acá en la cabeza, los hombres en este caso, y fue lo que utilizaron para hacer de mascota.
Angie, emocionada. Muy emocionada, ya quiero salir, quiero ver cómo es todo afuera. Ahora lo que vamos a hacer es buscar un taxi. Estamos como unos 10 o 15 minutos aproximadamente del hotel donde nos vamos a quedar. Son pasadas las 5 de la tarde. Ya se ve oscurísimo, pero oscurísimo. No parece. No parece que son las 5 de la tarde. Vamos a ver qué tanto podemos hacer hoy. Dejar quizás las maletas, salir a las calles y recorrer lo que podamos y ver estas primeras impresiones. Para que tengan una idea, salir de aquí realmente es muy sencillo. Nos comentaron que el metro es lo mejor Sí. para usar por todo esto. Un amigo venezolano que nos encontramos. Pero nosotros vamos a agarrar en este momento una aplicación de estas aplicaciones de personas que nos llevan. Para agilizar. Exacto, porque estamos muy pesados, queremos llegar rápido, estamos emocionados. Así que para que vean eso y en el transcurso de los videos van a ver pues cómo es la experiencia en un metro. Vayan suscribiéndose al canal si aún no lo están. Activen las notificaciones porque se viene, amigos, la serie de Qatar con motivo al Mundial. Bueno, a ver, quisimos verificar cuántos gigas teníamos aquí porque no nos quedó muy claro. Al principio el chico del Duty Free nos dijo que nos iban a dar 22 gigas, pero después que eran 2, entonces no estuvimos muy claros. Lo vinimos a preguntar aquí y nos dijeron que teníamos 2 gigas. Entonces, lo que pagamos por casi $10 fueron por 2 gigas de data. Y nos tocó fue recargar más data porque 2 gigas yo me los como en 2 días, una cosa así. Entonces, recargamos 24 gigas por 150 rial qatarí. Bueno, miren, vamos a agarrar un taxi aquí, no sé cuánto nos van a cobrar. Está muy bien ordenado el sistema de los taxis. Si hay mucha gente, pues tienen allí puestos para esperar. Van a ser 40 rial qatarí y son aproximadamente unos $10. Esto de decir rial qatarí como que es raro. Miren, el ratito que estuvimos allá afuera, el vaporón que se sentía era increíble. Y eso que está de noche. Imagínense ustedes con la pepa de sol. Ok, hubo una voz que nos dijo que bienvenidos a bordo y que nos ajustemos los cinturones como en un avión. Amigos, miren, cada puesto, cada lugar de estacionamiento tiene un toldo para que el carro no lleve sol. Por algo curioso, el taxi también cuenta con, miren, un código QR aquí que dice que disfrutemos de internet gratis. Me conecté y cuando revisé la velocidad del internet, miren, tiene una descarga de 137 megabits. ¿Qué tal? Mejor que cualquier hotel en los que he estado últimamente. Ahora vamos a probar la velocidad del internet de los datos móviles que adquirimos. Qué locura, miren eso. Wow, más de 400, 500, 600, 700. ¿Qué? ¿Qué es eso? 787. Dio a este error la aplicación de la locura. ¡Ey, miren eso! ¡Qué locura! Es que ya no sé ni qué mostrarle. Mirando para allá, para acá, para allá, para acá, para allá. Pero miren qué locura. Miren, miren, miren. ¡Qué belleza! O sea, en este punto no sé qué mostrarles. Estamos así. Mira allá, miren aquí, miren allá, miren aquí. Miren, el taxi tiene punto de venta y si no, tiene otro aparatito allá. Y intentan con las dos pagar con tarjeta. Thank you. Everything's alright with the violet sky on my skin. Bueno, llegamos entre tanto a nuestro hotel. Nos vamos a quedar aquí, amigos, pero tan solo una noche. Porque resulta que nos vamos a quedar con un grupo más grande de personas porque luego nos vamos a encontrar con unos grandes amigos que ustedes ya conocen y que creo que saben quiénes son. Y ya escogimos como algo más grande para estar todos juntos. Pero vamos a pasar la primera noche aquí. Ya les diré cuánto cuesta. Bueno, les haré un pequeño tour por la habitación. Ah, miren, se ve bonito. Amplios pasillos. Vamos a ver cómo está esta primera habitación de nuestra aventura. El señor dijo como que una suite, pero yo no lo entendí bien. No me acuerdo haber reservado una suite. Oh, sí es una suite. Miren, tenemos una pequeña sala aquí con detalles en mármol y todo. Vamos a ver la habitación principal. Me da curiosidad. Aquí tenemos la cama principal, bien bonita. Tenemos aquí un pequeño escritorio. Lo que no sabemos es dónde va a dormir nuestro compañero de viaje. Tenemos aquí el baño, una tina. Estamos nosotros, ducha completa, trono. A ver, el precio de esta pequeña suite, que es para 3 personas, porque ese sillón se transforma en una cama según lo que nos dijeron, costó 75 euros la noche. Más o menos, como es para 3 personas, son 25 euros por persona, para que tengan una idea más o menos de los precios. Eso sí, no es que está en pleno corazón de Doha, está un poquito a las afueras de Doha, pero como íbamos a pasar simplemente la noche, ahora, el otro lugar que vamos a escoger, o el otro lugar que vamos a quedarnos, pues sí ya es como más en el interior de Doha, para estar más ubicados. Bueno, listo, salimos a las calles.
es un ratito para buscar algo de comer y además dar una primera vuelta, una primera impresión. Yo no sé si notan toda esta bruma que se ve. Esto es calima, señores, debido a la arena del desierto. Y les puedo decir que el calor es asfixiante, ¿ok? Es muy, muy caliente. Y eso que estamos de noche. Ahora vamos a tratar de conseguir un poquito de comida local. Vimos un lugar que vende kebab y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver si conseguimos uno bueno. A ver si le llegamos. Un poquito de los alrededores por acá. Esta área está bastante normal. Ay, miren la bonita bandera de Qatar. Aquí como que no le prestan mucha atención al semáforo de peatones ni a las leyes de tránsito. Este dio la vuelta en U ahí. A menos que se pueda, quizás se puede. Uy, casi se dan ahí. Ay Dios, es un poquito desastroso. Bueno, algo que a simple vista puedo notar es que a Angie la miran mucho, porque además está con mangas cortas y aquí las mujeres no están así, entonces llama mucho la atención. Hemos llegado, creo que está abierto, sí, creo que está. Bueno, para lo que muchos opinarían que todo es perfecto, pues no, todo está perfecto, ¿eh? Bueno, aquí es donde vamos a comer, creo yo. Shawarma, miren, shawarma de carne. Está en 40 el full y el medio en 30. Esto es en rial catarí. Bueno amigos, miren esto. Nos pedimos una rica ración de hummus. Allí se pidió una ensalada de fattoush, pancito árabe, no podía faltar. Un juguito natural por si acaso. Teníamos que comenzar a comer como es debido en este lado del mundo. A ver, que cómo está este hummus. Deliciosísimo. Amigos, mi shawarma, me pedí un shawarma de pollo. Era el que tenían disponible, lo quería comer de carne, pero no había. Miren, con su hummus. Que la comida aquí está muy esperada en estos Muy días, bueno, estoy segura. muy bueno. A diferencia de uno que me comí en Singapur, fue que me lo comí. Estaba dulce y no me gusta dulce. Ah, fue en Malasia. Pero esto está buenísimo. Amigos, buenos días. Y así nos saluda Qatar. No es la mejor vista que tengamos. Realmente esta vista me hace recordar cuando estuvimos en Egipto con los techos bastante deteriorados, llenos de basura. No sé si lo recuerdan, pero justamente esta ventana que me tocó y los edificios que están alrededor de este, pues están bastante mal. Pero bueno, seguramente es la ubicación. Justamente estamos terminando de recoger algunas cositas para ir a hacer el check-in allí y ahora sí dejar todo lo que es el equipaje y poder pues estar más cómodos, porque como les mencioné antes, nos vamos a reunir con unos grandes amigos que yo creo que ya muchos sabrán quiénes son. Ahora, importantes cositas que quiero mencionarles antes de irnos de este hospedaje. Detallazo que uno logra ver, miren en el techo cómo está como una flecha ahí que dice Qibla. Esa flecha, amigos, lo que señala es hacia dónde tienen que rezar las personas, porque a esa dirección está la Meca. Justamente en algunos hoteles van a poder conseguir esa flecha y justamente esto que tenemos acá, que es el Corán. Detallazo de los libros acá es que están al revés, o sea, de como nosotros los conocemos. Fíjense que la parte para comenzar cualquier libro sería esta, pero para ellos no, para ellos es al contrario. Entonces comienzan a leer de atrás para adelante en nuestra perspectiva, ¿no? Obviamente para ellos este es lo común. Y lo otro, amigos, en este caso esta versión está en inglés también, pero fíjense que lo que está escrito en árabe está escrito también de derecha a izquierda y no escriben de izquierda a derecha como nosotros estamos acostumbrados. Y fíjense que cuando finaliza un párrafo, por ejemplo, fíjense a dónde finaliza. Acá normalmente sería al revés, finalizaría de izquierda a derecha y finalizaría por aquí, pero este no, este finaliza hasta acá. Y además de eso vamos a encontrar esto, que es una alfombra para rezar. Entonces ellos lo que harían en este caso sería esto, fíjense este detallazo, extienden la alfombra y la pondrían en dirección hacia la Meca. En este caso más o menos sería algo así y ellos acá pues rezarían, se pararían encima descalzo como estoy yo y harían sus oraciones. Bueno, y esto lo que nos quiere decir es que los musulmanes aquí representan la mayoría de la religión, son el 60 y pico % más o menos aproximadamente, pero sí que Qatar es una sociedad multirreligiosa como todos los demás países del Golfo Pérsico. Luego de los musulmanes le siguen los hindús con un 15.4%, luego los cristianos con un 14%, los budistas con un 3.3% y el resto, el 1.9%, otras religiones o simplemente no están afiliados. Ha llegado nuestro taxi. Bueno
amigos, tenemos buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que ya estamos en el hospedaje, ya se los voy a mostrar, pero la mala noticia es que justamente pues estas personas que nos van a acompañar el día de mañana, que van a llegar, pues eran Ramón, María Emily y Vigo. Pues lamentablemente Vigo está enfermo y María Emily se tuvo que quedar con Vigo en Suiza, no pudo viajar. Entonces bueno, nos tiene bastante triste eso porque bueno, ya habían comprado pasajes, ya habían, sabes, hecho una inversión para poder venir y bueno, no hubo manera porque primero la salud del niño y estar tranquilos. Así que bueno, Ramón va a viajar solo, va a venir, con él nos vamos a encontrar como les digo mañana, pero bueno, era la mala noticia. Más a detalle les va a explicar María Emily en el canal La Vida de M, que lo tienen en la descripción de este video para que vayan y sepan bien los detalles, porque en este momento pues me estoy enterando. Yanji está aquí sentadita, triste por lo del meme. Sí, queríamos ver el meme. Miren, una gran sala, tenemos ya el desastre aquí de las maletas, una mesa de comedor también bastante amplia para 6 personas, tenemos un enorme aire acondicionado, televisor allí, está muy bien este apartamento, es enorme, miren esto, aquí está la cocina, también aire acondicionado en la cocina, en cada habitación hay aire acondicionado, tiene todas las comodidades, microondas, nevera, tenemos una lavadora secadora por aquí para poder utilizarla. Si queremos cocinar algo también vamos a tener todos los platos, utensilios. Uno de los baños está bastante completo, ducha, trono, lavamanos, aquí estoy yo, está muy bien. Por este lado tenemos otra de las habitaciones, esta tiene también su escritorio, tenemos aquí su camita, closet, aire acondicionado y la habitación principal. Aquí ya tengo todo mi perolero, estamos acomodando ya, ordenando ahí los espacios y esta en particular tiene su propio baño. Miren aquí, todo completo. Genial. Ahora, la parte interesante. ¿Cuánto cuesta un lugar así aquí en Doha, en Qatar? No estamos en pleno corazón de donde están la mayoría de atracciones que ver acá. Estamos un poquito como en el interior de la ciudad. Pero una estación de metro la tenemos a 700 metros, así que está bien comunicado. El precio, 25 euros por persona por noche. Pero como pueden ver, alcanza para 6 personas en total porque tiene cada habitación una cama matrimonial, que son para 2 personas. Así que bueno, se van a poder dividir bien los gastos. No está nada mal, pero uno de los hospedajes más económicos que conseguimos aquí en Qatar. Realmente los precios estaban por las nubes, un Airbnb estaba súper caro, así que bueno, terminamos de arreglar y salimos a las calles a pesar de que son 2:37 y el calor debe estar intenso. Hay que aprovechar al máximo los días y conocer todo lo que tiene Qatar por enseñarnos. Antes de recorrer cualquier lugar, lo que vamos a hacer primero es ir a un supermercado para grabar el hipermercado más grande de todo el mundo árabe. Así es, vamos a ir a uno que nos han recomendado, que nos dijeron, miren, ese es el más grande a nivel del Medio Oriente, ese es, pero eso lo van a ver en un próximo video, porque vamos a aprovechar de grabar el supermercado primero antes de conocer cualquier cosa, porque justamente ahorita son la 1:10 de la tarde. Es el momento en el que el calor, el sol está en su máximo punto. Y además, por este hecho, las personas aquí hasta las 4 de la tarde es que vuelven a comenzar como la actividad, los negocios a abrir. Entonces, mientras tanto, pues aprovechamos el tiempo y vamos al supermercado. Así que vamos para allá, tenemos que agarrar un bus, pero todo ese proceso sí que se los voy a mostrar. Bueno, no más salir se siente el vaporón, el calor tan intenso que está haciendo. Miren, muchas construcciones por allá, nuevas. Un detallazo que les quiero mostrar, las placas de los carros aquí. Miren como dice Qatar por este lado, tiene la banderita de Qatar con su parte dentada acá. Ya les voy a explicar el significado de la bandera. Y fíjense que tiene unas letras árabes por este lado. Y también puede ser así, toda negra. Dice también Qatar. Está muy bonita. Muy simple, pero bonita. Aquí cada pedacito que uno se puede ahorrar de sol vale la pena. Aquí al menos estamos en sombra, pero miren, en sombra se siente igual un vaporón, un calor. El clima acá es extremo, el calor es una cosa insoportable. Imagínense ustedes venir a hacer un mundial aquí y cuando el calor está aún peor, insoportable. O sea, en época de verano esto es, no me lo quiero ni imaginar. Aprovechar que tenemos una casa de cambios, que aunque ayer saqué del cajero algo de dinero, me hacen falta algunos billetes
diferentes para mostrarles. Bueno, ya cambiamos y les quería mostrar este detalle, que los edificios, tiendas y todo tienen estas plaquitas para decir el número del edificio, la zona, la calle, todo. Es la manera de identificar. Bueno, ya pudimos cambiar el dinero. Solo nos va a faltar un solo billete del cono monetario. Va a ser el billete de 500. ¿Por qué? Porque, o sea, el equivalente al billete de 500 son como 140 dólares americanos. Entonces, como que es difícil tenerlo. ¡Ay! Y va a ser difícil, pues, tener ese billete tan grande, como que no lo vamos a utilizar quizás. Entonces me dio miedo tener el billete. Pero les voy a poner una fotografía seguramente. Otro detalle es que acá los cajeros automáticos tienen como esta pequeña parte de vidrio para tapar a la persona que esté allí y que tenga más seguridad o más privacidad en este caso, porque bueno, seguridad creo que no hace falta, pero también me fijé en eso y creo que lo estuvimos viendo en Egipto, en algunos cajeros de Egipto. Aquí las tiendas ya están armándose con temas del mundial, miren, las banderas, la Copa del Mundo. Siempre Brasil presente, ¿verdad? Sí, señor. Brasil, Argentina, España, Alemania, creo que está allí. Miren, ahorita dice que Doha está soleado con 37 grados Celsius y con una sensación térmica de 39. Tenemos sensación térmica de 39 grados Celsius. Para que vayan teniendo una idea del calor que está haciendo. Pero es que no sé si se siente aún más el calor porque todo Doha es prácticamente plana. ¿Ok? Bueno, y es que aquí el sol jugó una parte importante hasta el hecho de cambiarle el color a la bandera, literalmente, ¿ok? La bandera de Qatar es así actualmente, con los colores granate y blanco, debido al sol del país. Pero no fue que se inspiraron en el color del sol, no, es que literalmente al principio la bandera de Qatar era roja y blanca, pero debido al incandescente sol que hace en el país, el color rojo perdía su tonalidad y se volvía granate. Entonces, por eso, hoy en día, la bandera de Qatar oficialmente tiene los colores blanco y granate. Entonces, en este caso, el color granate simboliza precisamente la sangre derramada en las guerras de Qatar, pero en este caso no es rojo, sino granate. El blanco representa la paz y además, en el medio, en la separación entre el blanco y el granate, existe puntas dentadas y en este caso, las puntas dentadas, que son en total 9, representan que Qatar es el 9º miembro de los Emiratos Reconciliados. Esto en el Tratado de Gran Bretaña y Qatar en 1916. Les voy comentando que el calor es algo terrible. Yo no sé cómo van a hacer esos jugadores para tener el mejor desempeño jugando en estas condiciones. La verdad es que yo creo que va a ser un gran problema. Pero bueno, ya veremos, ¿no? Ya lo veremos. Algo que les puedo comentar que he notado es que la mayoría de los vehículos que tú ves pasar son de color blanco. Y yo creo que esto es debido al tema del sol, del calor, porque el color blanco pues repele mejor los rayos solares, no los absorbe tanto como por ejemplo colores oscuros. Yo creo que esto tiene algo mucho que ver, ¿no? Amigos, les tengo buenas noticias. Uber funciona aquí en Qatar, nos acabamos de dar cuenta porque venimos de un viaje muy largo por Asia, que esos videos lo van a ver después más adelante, y estábamos utilizando una aplicación que era Grab, entonces de ahí no salíamos y nos acordamos que existe Uber y que lo tenemos aquí tan fácil. Así que miren, 13 rial qatarí nos va a costar el viaje de unos 11-12 minutos aproximadamente en carro hasta donde vamos a ir, que es el Museo Islámico de aquí de Doha. Así que bueno, ya vamos a esperar nuestro Uber. Ok, nuestro taxi ha llegado. Bueno, en este caso nuestro Uber. Y amigos, finalmente hemos llegado a donde comenzó todo este video y es precisamente aquí. Justo tengo detrás de mí el Museo Islámico de aquí de la ciudad de Doha, en Qatar. Y este museo, amigos, está dedicado al arte islámico desde el siglo VII hasta el siglo XIX. Allí pueden ver diversos objetos desde manuscritos hasta textiles. Ese bellísimo edificio que ustedes ven allí es obra del arquitecto sino-estadounidense Leo Ming Pei y se inauguró en el año 2008. Miren, la entrada al museo está impresionante. Miren las palmeras de lado y lado. Miren qué belleza. Está súper bonito. Además tenemos una vista increíble de esta parte donde están los barcos, los veleros. Vamos a acercarnos un poquito. Y si les confieso, ha sido una muy buena idea ir primero al supermercado y luego venir aquí. Que aunque ya está bastante oscuro, porque aquí como que miren, anochece súper temprano. Son apenas las 5 de la tarde y ya parece que nos queda una horita de sol prácticamente. El calor
calor era insoportable. O sea, venir aquí a la 1 de la tarde iba a ser imposible de soportar. En esta parte de la ciudad está bastante ordenada, o en su mayoría, pero sí que hemos visto muchas construcciones, muchas remodelaciones, sobre todo de carreteras. Todavía están haciendo como esos trabajos porque, bueno, todavía estamos a días de comenzar el mundial. Miren, todos estos botes que ustedes están viendo que tienen una forma bastante particular se les llama dhows, creo que así se pronuncia, y es que son unos botes tradicionales de madera y están ubicados aquí en toda la bahía de Doha y pueden haber alrededor de unos 500. En ellos pues puedes hacer algún paseo, ellos forman parte de la cultura de Qatar y principalmente se utilizaban para conseguir perlas, también para la pesca y para el transporte de mercancías. En la actualidad ya no se utilizan para ese propósito, sino para el paseo de turistas. Bueno, miren, una vista más de cerca de las embarcaciones que estábamos viendo hace un momento allá. Y vean la vista que tenemos acá del área de la ciudad más moderna. Wow, vean eso. Esa zona es la West Bay y vamos a estar visitándola el día de mañana. No sé si hoy nos va a dar tiempo de llegar hasta ella y verlo de noche, pero si no, miren, mañana prometidísimo vamos a ir para allá. Bueno, es impresionante que todavía se estén haciendo muchos trabajos para la preparación del mundial. Muchas de estas áreas, pues me imagino que en este momento están siendo terminadas porque hay muchas maquinarias todavía, o sea, hay muchos trabajadores por allí. Hay como este tipo de cosas que todavía no están terminadas. Amor, ya cuando las personas vengan justamente en los días del mundial, pues ya eso todo estará listo. Pero de momento todavía como que se están preparando mucho. Ahorita lo que vamos a hacer es pasear por Al Corniche, que es el paseo marítimo de aquí de Doha. Fíjense las vistas que vamos a tener. Vean qué hermoso, está bastante amplio, muy bonito. Y les cuento exactamente dónde estamos. Estamos en Qatar, oficialmente el estado de Qatar. Este es un estado soberano árabe ubicado al oeste de Asia y que ocupa la pequeña península de Qatar, en el este de la península arábiga. Tiene una única frontera terrestre con Arabia Saudita al sur y el resto lo bañan las aguas del Golfo Pérsico. Bueno, miren, me voy a acercar a esta parte aquí para que ustedes vean la avenida que pasa justo al lado del paseo marítimo. Y vean los postes cómo son, o sea, asemejan a la hoja de la palma. Miren eso, qué belleza, qué detalle. Y todos los postes son así, qué hermosura. Bueno, y esa edificación que ustedes están viendo justo en sus pantallas es la mezquita más grande de toda Doha. Es la mezquita de Fanar. Bueno, y entre tanto hemos llegado a uno de los monumentos que representa mucha historia de Qatar y es el monumento de la perla. Miren qué hermosura. Pues evoca, amigos, de lo que vivió Qatar durante mucho tiempo y era la recolección de la perla. Y es que miren, antes del descubrimiento del petróleo en su territorio, Qatar era un país bastante pobre. Hasta entonces la gran parte de sus ingresos venían de la recolección de perlas. Esta actividad se desarrolló durante muchos siglos, incluso algunos apuntan que se llevaba a cabo desde el 224 después de Cristo, durante el gobierno del imperio sasánida. Sin embargo, cuando Japón introdujo la perla cultivada por allá en los años 1920, 1930, esto pues fue un duro golpe para Qatar, pero el descubrimiento de petróleo por ahí en el año 1940 hizo que Qatar pues despegara. Por cierto, el gentilicio de Qatar es catarí, para que lo vayan anotando allí. Vamos a ver muchos catarís por allí regados. Aquí el gran atractivo son estos barcos, miren, ya empezaron a prender su música, las luces. Miren, aquí nos están ofreciendo uno por 60 por media hora, en 50. Ok, nos lo dejan en 50, media hora para los dos, o sea, 25 por cada persona. Bueno, vamos a darle. Miren, nos corrieron del bote. Las chicas que están ahí, todas son chicas, y le dijeron al conductor que no, solo queremos nosotras. Entonces yo, bueno, dale, no importa, disfruten ustedes, no pasa nada. Eran puras chicas, pero... Y realmente casi todos los demás están vacíos. Nos gustaba porque estaba lleno de gente, había música árabe, nos sí. gustó mucho la buena vibra. Y no quisieron, pero... No quisieron, las chicas no. Y que no. Y entonces el señor conductor les decía, son familia. Y ellas, sí, no. pensaron también Y yo, que ok, bye, enjoy. No así que bueno, nadie. vamos a ver si conseguimos otro o lo dejamos para mañana, no sé, vamos a ver.
Bueno, miren, conseguimos otro bote. Va a ser esta vez 40, nos lo dejaron más barato, pero creo que vamos a poder. A ver, tenemos el pequeño puentecito donde pasar. Va a ser un pase de 1 hora, va a ser un poco más barato y con más tiempo aún. Vamos a aprovechar las vistas. Miren, el puente por donde entramos lo recogen, lo meten dentro de la embarcación, de la propia embarcación. Miren la iluminación, bien bonito. Hay espacio para bastantes personas. Allá tienen el equipo de sonido. Seguro ahorita van a aprender eso a toda máquina. Y somos puros turistas de Occidente, Sí. se ve. Seguro nos ponen el reggaetón. Pero esa es la música que nos pusieron. Macarena. Miren, estoy escuchando unas músicas diferentes, o sea, iguales pero diferentes. Voy a reír, voy a gozar, pero en árabe. Bueno, hasta ahora, desde que estamos en Qatar, creo que esta ha sido una de mis partes favoritas. Se ve increíble, se ve la modernidad del país, que era lo que yo tenía en mente al decidir venir a Qatar. Porque realmente hasta lo que he visto hasta el momento, como que no me ha impresionado del todo. Esperaba como encontrar algo diferente, o sea, encontrar esto. Pero el otro lado de la ciudad como que no te impresiona. Además del hecho de que están haciendo demasiados trabajos de restauración de carreteras, de instalación de cosas, que me imagino que tienen que ver por lo del mundial, que todavía no están terminados, y entonces la ciudad está hecha como un caos. No les pude contar muchas más cositas porque realmente la música estaba alta ahí en el barquito y no se puede hablar. Pero bueno, me faltó contarles un poco más de historia, y es que no sé si sabían que Qatar fue un protectorado británico. Esto hasta que ganó su independencia en el año 1971. En 1995, el jeque Hamad Al Thani se convirtió en emir, luego de deponer a su padre en un golpe de estado pacífico. Y desde el 2013 el emir qatarí es su hijo, Tamim bin Hamad Al Thani, quien accedió al cargo tras la abdicación de su padre. Así que como conclusión podemos tener que la forma de gobierno aquí en Qatar es el emirato absolutista. Y bueno, creo que está de más decir ya a esta altura del video que el idioma es el árabe. Ya lo hemos visto escrito por todos lados, y siendo este un país árabe, pues más aún. Y hablando de emir, pues justamente el edificio que tenemos enfrente es el Amiri Diwan, que es el edificio administrativo desde donde el emir gobierna Qatar. Miren eso, qué majestuoso. Y aunque podamos ver edificios tan grandes como ese, Qatar realmente es un país muy pequeño, ocupando una superficie de alrededor de unos 11.586 kilómetros cuadrados. Miren, en cuanto a señalización, esto es creo que algo que van a ver solo de este lado del mundo. Miren la persona cómo está vestida en esa señalización. Tiene la túnica árabe, miren eso. Eso sí, esto está recién puesto acá. Miren que tiene hasta el plástico todavía. Yo creo que esto es debido al mundial. Y es que justamente estamos llegando a una parte donde están muchas banderas del mundo, y de fondo tenemos allí las letras que dicen FIFA World Cup Qatar 2022. Lamentablemente no está iluminado, yo creo que todavía no está del todo terminado y debe ser por eso, o como todavía no ha comenzado oficialmente el mundial, todavía faltan unos cuantos días, pues me imagino que lo estarán dejando para el inicio, la inauguración del mundial. Bueno, yo voy a estar pasando por el centro y ustedes me van comentando allí de qué país son y si ven su bandera. Mira, ahí por lo menos vemos la de Croacia, la de Suiza, la de Brasil, Alemania, España, Inglaterra. Tenemos la de Japón, Estados Unidos. Esto lo estoy viendo así por encimita. La de Corea del Sur, la de Argentina. Tenemos por allá la de Ecuador, la de Turquía, la de México. ¡Wow! ¡Qué belleza! Ah, miren, no la había visto, la de Portugal, aquí está, aunque no está ondeando ahorita, a ver, ahí está, miren, la bella bandera de Portugal, hermosa. Siento que le falta un poquito más de iluminación porque realmente la cámara como que ilumina más la imagen de lo que en realidad está a la vista en persona. Creo que le hace falta iluminación, pero bueno, ya veremos en los próximos días cuando ya se acerque más la fecha inaugural. Miren el monumento acá que pusieron. ¡Wow! ¡Qué hermoso está! Y con el fondo de los edificios de la West Bay, está increíble. Miren, patrocinador oficial Hublot, los relojes. Miren esto. Es como un reloj de arena y te dice exactamente el tiempo que falta para el mundial, justo el día que estamos hoy acá. Faltan 28 días, 23 horas, 50 minutos y 40 segundos. Y el
motivo por el cual Qatar se va a poner en el ojo mundial en los últimos meses. Esto, amigos, la FIFA World Cup Qatar 2022. No eligieron un mejor lugar para poder colocar ese letrero y que todo el mundo se va a venir a tomar la foto aquí. No me imagino yo la cantidad de fila que va a haber en los próximos días para tomarse la gran fotografía y quedar en el recuerdo. Hablando de fotografía, si quieren ver la foto que me tomé acá, pues pueden hacerlo a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Bueno, hablando de naciones, hablando de diferentes culturas, pues tengo que comentarles algo acerca de la población en Qatar. Es de aproximadamente 3 millones de personas, pero ojo con este dato, casi el 80% de las personas aquí en Qatar son inmigrantes. Es el segundo país con más porcentaje de inmigrantes a nivel mundial. Tiene una densidad de población de 255 personas por kilómetro cuadrado. Mira, aquí los pasos peatonales no te dan mucho tiempo, ¿eh? Tienes que caminar con paso acelerado porque apenas comienzas a cruzarlos empieza a titilar ese muñequito, que por cierto así luce el muñequito de los pasos peatonales y de momento no le hemos escuchado ruido ninguno. Momento de hablarles acerca del dinero, sobre todo en este país que es muy famoso por tener mucho dinero en la actualidad. Aquí tengo el cono monetario o prácticamente todo el cono monetario, solamente me hace falta el billete de 100, pero que lo pude grabar antes de darlo, y me va a faltar el billete de 500. De resto los tengo todos. Ahora, veamos el primer billete, un rial qatarí. Este, amigos, es el billete de más baja denominación aquí en Qatar, es el de un rial qatarí. ¿Escucharon? Un rial. Al fin, amigos, llegó el momento de decir una forma de nombrar al dinero muy parecida a cómo lo hacemos en Venezuela, porque para los que no sepan, en Venezuela le decimos así coloquialmente al dinero rial. Mira, tú tienes rial ahí, y en Venezuela el nombre de la moneda es bolívar. Entonces nosotros, pues, no sé de dónde salió eso de rial. Yo creo que sí. Yo creo que sí sé dónde. Eso se los cuento después en un video en Venezuela. Pero bueno, aquí la moneda se llama rial qatarí. Este es el billete de más baja denominación. Por aquí tenemos la bandera de Qatar y por la parte de atrás tenemos una representación del barco que estuvimos tomando hace un momento y además el del monumento de la perla. ¿Por qué? Porque estos dos símbolos representan la historia del país, de con qué se mantenían antes, y era con la perla. Ese es el de 1. Luego le sigue, tanto en denominación como en tamaño, el de 5 rial qatarí. Aquí lo tenemos, la banderita de este lado también. Miren, aquí está la parte de atrás del billete. Vemos la representación de varios animales, entre ellos el camello, el caballo y el antílope árabe. Y como ven, aquí está puesto lo que es el número en árabe. En este caso es el número 5. Este de color azul, amigos, es el de 10 rial qatarí. Tenemos tanto la bandera por este lado como el número en árabe. Tenemos por la parte de atrás algunos edificios del país, como el del banco, tenemos el estadio, hay varios allí, muy bonito. Tenemos aquí una cinta de seguridad como en los demás billetes, y si lo pongo a contraluz veo un barquito con una palmera, que es justamente esta figura que tenemos aquí. Luego le sigue el billete de 50 rial qatarí, es este que está acá. Igualmente la bandera, el número en árabe. Básicamente tienen muchas similitudes uno entre otro, solo cambia el color y la denominación, obviamente, junto con el tamaño. En la parte de atrás tenemos el edificio del Banco Central de Qatar, muy bonito el billete. Y por último tengo el de 200 rial qatarí, que es este que tengo justo acá. Vean que es muy similar también, es el más grande de los que tengo en este momento. Y por la parte de atrás tenemos el Museo Nacional de Qatar y también uno pequeñito allí que es el Museo Islámico, que estuvimos más temprano. Y amigos, este es el billete que tengo de mayor denominación. Luego de este viene el de 500, pero no lo tengo aquí en mi mano. Ahora, ¿cómo es la conversión? Pues $1 de Estados Unidos equivale a 3.40 rial qatarí aproximadamente. Por lo menos ese fue el cambio que me hicieron en una casa de cambio, así que para que lo tengan en cuenta. Y este, amigos, es el billete de 100 rial qatarí. Justamente como les comenté, lo grabé justo antes de entregarlo, pero si lo volvemos a tener en la mano se los muestro más a detalle. Muy bonito el billete, además, espectacular. Ha llegado el momento de comer nuevamente en este video y va a ser nuestra primera comida. Para ello vamos a atravesar este parque que está espectacular. Está justo al lado del malecón por donde veníamos caminando y donde nos dejó el bote. Miren la mezquita ya cómo se ve
hermosa, preciosa. Hay muchos lugares para hacer ejercicio. Tenemos bancos para relajarnos, echarnos allí, pero eso sí, de noche, porque esto de día, el calor debe ser insoportable. ¡Ey! Miren esta parte, qué cool para estar con los niños. Miren qué increíble está esta zona. Tenemos un pequeño kiosco acá, muy típico árabe. Miren eso, qué estilacho tiene. ¡Wow! Está increíble esta zona. Muchos jardines, áreas tanto para trotar como para ir de bicicleta, demarcadas. A ver, aquí hay como un caminito. A ver a dónde nos lleva. Tengo curiosidad. ¡Oh! Mira, un pequeño anfiteatro. Está súper escondido. Si no subes hasta esta parte ni te das cuenta que existe acá. Debo comentar que la ciudad de noche se ve muchísimo mejor que de día. Bueno, muchas veces y lamentablemente muchos de los países árabes los asociamos también con ataques terroristas, ¿no? Y está ese miedo de que, bueno, es seguro ir, no es seguro ir. Aquí en Qatar solo ha ocurrido un ataque terrorista. Fue en el año 2005, donde pues falleció un profesor británico. Este fue realizado por un egipcio que tenía conexiones con Al Qaeda. Desde entonces pues no ha ocurrido más nada y ya ustedes verán si eso es suficiente como para no venir o es suficiente como para decir es bastante seguro. Hemos llegado a un área donde seguramente vamos a conseguir algo de comer porque hay muchos lugares, restaurantes, hay mucho movimiento en la calle, gente pues paseando, divirtiéndose, niños jugando, ventas de globos. Esto está espectacular esta zona. Vamos a buscar un buen sitio para comer. Aquí como que es el sitio ideal. Uy, miren, esa comida que se ve en esta gente se ve buenísima. Además que esto parece como un mercado antiguo. Miren el edificio, está espectacular. Vamos a ver qué nos ofrecen para comer. Miren, van a poner un plástico en la mesa para cubrirla y así pues se evitan los manteles y limpiar. Simplemente quitan esto y listo. A ver, un menucito por acá. Miren el menú. Está atrás para adelante también el menú. Ay, sí, está para atrás para adelante. ¡Qué locura! Vamos a echar un vistacito. Elijo y les comento. Miren, nos paramos del restaurante aquel que vimos porque la verdad es que la comida, no sé, no me llamó, no me cautivó, no me enganchó. Este sitio también se ve súper full. Vamos a ver. Ah, miren, venga, este sí es como comida árabe. Los pinchos, el kebab, hummus, kebab, tienen... o sea, de todo, de todo. Y los alrededores del lugar es este, miren el edificio con sus troncos así, con sus palos salidos de la fachada de los edificios, muy típico árabe. Aquí el techo de madera, miren qué bonito, todo esto como de paja. Está increíble. Vamos a comer en unas mesas de estas, no sé en cuál exactamente vamos a tener espacio. Bueno, quiero que vean el lugar que vamos a tener enfrente donde vamos a comer. Creo que no nos vamos a sentir más árabes que, o sea, creo que esto es la representación más exacta de bien dentro de la cultura, ¿no? Bueno, amigos, miren, a la derecha hay una señora de avanzada edad que tiene una máscara que usan aquí en los países árabes del Golfo Pérsico, se llama batula y es muy rara de ver, pero muy rara de ver. Vamos a esperar que la señora pase porque está justo aquí se puede ver un poquito y eso es muy muy raro. Es una máscara de metal fino forrado de tela que cubre la punta de la nariz, los labios superiores y las cejas y pues está perdiendo popularidad entre las generaciones más jóvenes, pero continúa siendo utilizada por mujeres mayores de 50 años. O sea, esto es algo súper raro de ver porque como ha perdido popularidad, pues casi no se ve y entre tanto ha llegado nuestra comida. Qué delicia, qué ricura. El kebab, miren eso, pancito, limón, cebolla y faltan las cremas importantes. Estos pinchos se utilizan para cocinar el kebab. ¡Uy! ¡Está ardiendo! Uy, ¿cómo se agarra entonces Está esto? súper caliente. Esto está hirviendo. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sacamos del pincho la carne, lo metemos acá, agarran el pan y con el propio pan sacan la carne del pincho y se arman su pan. En este caso, este no es el pan árabe, este es un pan iraní, pero no nos han traído el otro. Pero yo tengo mucha hambre. Entonces yo voy a probar uno de estos con ese pan y le vamos a echar hummus, que ahora ahí sí no sé cómo echárselo porque no nos han traído los cubiertos. No lo sé. ¿Será con el mismo pincho? Vamos a picar un pedazo de este pan que no nos han traído cubiertos, o no nos irán a traer cubiertos. Vamos a enrollar esto, lo voy a comer al revés. Todo está buenísimo, la carne tiene súper sabor, el pan está súper sabroso y el hummus divinísimo.
Bueno amigos, esa comida estuvo deliciosa, yo quedé pero súper satisfecho, de verdad valió la pena esperar tanto, además de que nuestra comida favorita siempre es la árabe, comerla aquí pues la vuelve un requete contra plus, pero miren, estamos agotados, son las 9:36 de la noche y nosotros, o sea, estamos como que nos cayeron a piña, yo no sé si es el sol, el cansancio acumulado, pero la verdad es que queremos ir a descansar. Vamos a ver qué otras cositas podemos hacer mañana en estas primeras impresiones, ya que el primer día pues prácticamente llegamos tardísimo. Este segundo día pues debido al calor no estamos como preparados para ese choque tan fuerte, entonces salimos súper tarde, se nos hizo pues cortito el día, pero sí que lo supimos aprovechar yendo a grabar al supermercado. Ese video lo van a ver luego como ya les comenté, pero bueno, ya pedimos el Uber, vamos a esperar que llegue, nos vamos a ir a la casa, descansar y recibir al señor Ramón, que ya está a punto de llegar. Bueno, no, le faltan algunas horas, pero hay que recibir. Ha llegado nuestro Uber. Bueno amigos, y ya estamos montados en el metro en un nuevo día. Ahí está Neymar. Sí señor, ya estamos a punto de llegar a nuestra siguiente parada, porque este video de primeras impresiones pues tiene que continuar visitando algunos lugares más. Pero miren, es nuestra primera vez en el metro de aquí de Doha y está impresionante. De todas maneras se los voy a enseñar más a detalle en el próximo video, pero está siendo una experiencia bastante buena. Miren eso, súper moderno, creo que es uno de los metros más modernos que me he montado, si no me equivoco. Y amigos, este es el siguiente punto al que queríamos traerlos y es el Museo Nacional de la ciudad de Doha, porque además de lo que tiene dentro, amigos, creo que el atractivo mayor del lugar es la parte de afuera y lo vamos a ver. Creo que tan solo verlo por fuera es suficiente para darte cuenta de lo espectacular, ¿no? Me quedo sin palabras con lugares así. Bienvenidos entonces al Museo Nacional de Qatar. El edificio actual, este que estamos viendo, se abrió al público el 28 de marzo del año 2019, reemplazando al edificio anterior que se inauguró en 1975. Bueno, fíjense que las áreas alrededor del museo también están siendo terminadas. La parte del estacionamiento, que es esta zona de aquí, está acordonada todavía. Todo esto sería la parte del estacionamiento y no está del todo listo. Tienen algunas barreras aquí puestas y aunque está inaugurado desde el año 2019, como que todavía no han terminado del todo o quieren como dejar esto para que cuando comience el mundial pues estrenarlo a lo grande, ¿no? Wow, miren esto, qué increíble. Aquí tenemos una vista hermosa del mar. Vean qué belleza. Está muy, muy, muy bonito. Si no me falla mi instinto, yo creo que esto va a ser un desfile de modas. ¿De quién? No lo sé. Pero están montando una pasarela allí y el lugar se presta. Miren el fondo con la bandera allí, que brutal está. Están instalando todo ahorita. Ya después si se enteran, me avisan. Wow, miren este carro completamente transparente, la latonería. Wow, está increíble. Y tenemos aquí uno bien particular. Wow, parece el carro de Batman, diríamos. Es un De La Hyatt. Wow, espectacular. Está increíble. Tenemos un Ferrari Berlinetta. Bueno amigos, y hemos llegado a un punto bastante bonito de la ciudad de Doha y es la Plaza de las Banderas. ¿Por qué se llama así? Pues yo creo que está a la vista. Tenemos aquí muchas banderas del mundo entero. Vamos a buscar. A ver, ya yo vi la mía. Ya yo vi mi bandera. Vi la de México, vi la de República Dominicana, de Estados Unidos, de Brasil. Miren, podemos cruzar por aquí. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ayer estuvimos viendo también algo similar, pero eran las banderas de los equipos que participan en el Mundial de Fútbol, que eso está muchísimo más para allá. Pero estas es una plaza que pues hace honor a todas las banderas del mundo. No sé si estarán todos y cada uno de los países del mundo, pero yo creo que sí. Y ahí en el centro de sus pantallas está mi linda bandera de mi país, Venezuela, bella y hermosa, ondeando. ¡Qué belleza! Si identifican algunas de sus banderas, por favor déjenlo en los comentarios. Aquí tienen una imagen bastante amplia de todas las banderas. Por allá está la bella Argentina, está también la de Cuba, la de República Dominicana, vi la de Portugal por allá al fondo. De este
este maravilloso lugar, pues voy a darle fin a este video de primeras impresiones, porque además representa bastante bien lo que va a ser Qatar, unir al mundo entero con la celebración del mundial. Eso lo vamos a ver muchísimo más adelante, pero me complace pues estar en este lugar, poder llevárselos a ustedes y que conozcan más acerca de este país que tanto tiene por enseñar y que estoy seguro de que a ustedes les va a encantar. Y no nos hemos visto con Ramón en este video, sí personalmente, porque yo fui quien lo recibió en el apartamento cuando llegó esta madrugada, pero eran las 5 de la mañana, yo estaba más dormido que despierto. Simplemente le abrí, conversamos un ratito, lo dejé en su habitación porque él venía agotadísimo, hizo un viaje bastante largo para llegar aquí y pues nos vamos a ver ahora en la noche, porque como él se quedó descansando en el apartamento, yo salí bien temprano, pues nos vamos a encontrar ahora en la noche en un lugar para comer y con unos amigos de él que viven en Qatar, que son venezolanos, y que va a estar muy buena esa conversación. Pero eso lo van a ver en un próximo video. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También, amigos, me pueden seguir a detalle en el preciso momento que nos encontramos en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Así que, amigos, no se despeguen de allí, sigan la serie a detalle porque sé que les va a encantar. Además de las próximas series que vienen de muchos países de Asia. Y, amigos, se viene una aventura con mis papás en Europa. Se los adelanto. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.